Se ha cansado de orar, se paralizó en el camino y creyó que con su propia fuerza podía, pero está vencido, está rendido y está tirado. Necesita volver a la oración, porque la oración es el camino correcto para llegar a la voluntad del Padre. Aleluya. Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a este tu programa, La Hora de la Unción, a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Quien te saluda, tu hermano, tu compañero y amigo de milicia, José Mateo. Para mí es un honor salir a ti a través de esta pantalla, de tu dispositivo electrónico. Así que yo te invito a que te suscribas si no te has suscrito, dale me gusta, dale la campanita para que siempre te estén bombardeando de palabras poderosas y comparte, sobre todo comparte estas palabras que se dan en esta plataforma porque son de gran bendición. Y yo sé que hay alguien que está necesitando una palabra de levantamiento, de restauración, y ese es nuestro trabajo: levantar, restaurar, salvar, proclamar el nombre poderoso de Jesús. Hoy no estoy solo, estoy con mi compañero de milicia casi, mi hermano Leonel, mi hermano, yo le digo el profeta Jensi. Profeta Jensi, saluda a tu audiencia, mi hermano. Amén, amén. Dios me le bendiga mucho. Le saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Leonel Encarnación es mi nombre, me dicen Jensi también. Y somos humildes servidores, muchachos demandados del papá. Aleluya. Gloria a Dios. Jensi ya nos ha acompañado en otros programas con unas palabras poderosas, tremendo. Hay gente que está escondida, Jensi, que la gente no lo conoce, que las redes sociales no saben de ellos, pero portan una palabra en su espíritu. Porque la gente cree que una de las características principales de un profeta o de un hombre de Dios es que sea conocida, y eso no es así. Vemos a un Elías que salió en el capítulo 17 de Primera de Reyes, un Elías desconocido, un hombre que no se sabe ni genealogía, solamente dice Elías Tisbita, y Tisbi era como una pequeña región de Jerusalén. Entonces, la gente cree que hoy en día que si no te conocen, que si tú no tienes renombre, que si tú no te han visto en las redes sociales, tú no eres de Dios. La gente está equivocada con eso, porque no siempre el que es conocido, no siempre el que está en el trono es el hombre ungido por Dios. Por ejemplo, vemos a Saúl, que duró 40 años gobernando, pero a los 2 años fue desechado por el Espíritu de Dios. Y vemos a un David no conocido, vemos a un David que estaba matando gigante, matando osos y matando leones, pero no era conocido por mucha gente, pero era el hombre que tenía la unción, era el hombre ungido. Y eso pasa mucho en este tiempo, en esta temporada, con muchos hombres de Dios. Así que usted no se confunda por las luces, no se confunda por el aparataje. Tenga discernimiento, tenga visión espiritual y pueda discernir entre uno y otro. Aleluya. ¿Es así, profeta? Claro. Gloria a Dios. Hoy tenemos una palabra tremenda, poderosa. Hoy queremos ministrar y usted tiene que estar pendiente, muy pendiente a la palabra que vamos a desatar desde este lugar. Este es un epicentro de gloria. Lo que se va a desatar aquí te va a bendecir. ¿Cómo así, varón? Si yo sé en mi espíritu por la fe que te va a bendecir, que te va a transformar, que va a trastornar esos espíritus que te han estado haciendo la guerra. Gloria a Dios para siempre. Yo quiero que hablemos, profeta Jensi, con el tema 4 pasos para negar a Jesús. Oye, 4 pasos para negar a Jesús. Y usted me preguntará, varón, pero ¿cómo usted va a predicar acerca de cómo negar a Jesús? Tenemos a un Pedro que era un hombre de Dios, era un hombre que estaba en todos los negocios de Jesús, estaba en el ministerio de Jesús, caminaba con Jesús constantemente, pero vemos a un Pedro que al final del ministerio negó a Jesús. Entonces necesitamos saber qué paso dio Pedro para caer en dicha abominación, en dicho problema. Necesitamos saber para nosotros no cometer los mismos errores que cometió Pedro. Porque Pedro es el tipo cristiano que está donde quiera. Pedro es el tipo cristiano que da la cara donde quiera. Pedro es el tipo cristiano que sale a pelear como el mandamás, el siervo ungido. Pero no era así, porque Pedro no era ni siquiera el más ungido. No era ni siquiera el que tenía la mayor revelación. Era el que siempre daba la cara, el que cometía los mayores errores. Ayúdame, profeta, fluye la palabra. Claro. No, tú sabes que muchas veces llega un acontecimiento en nuestra vida. Aleluya. Perdón. Y nos sorprendemos cuando nos sorprende ese acontecimiento. Pero no sabemos desde dónde y desde cuándo venimos creando esa situación. Hey. Es lo que usted quiere informar en esta tarde. Pedro negó a Jesús, pero ¿cuándo comenzó eso? Eso ¿Sí es así. O sea, lo previo antes de Pedro
negar a Jesús. ¿Qué pasó? Aleluya. Mira. Pedro es el tipo cristiano que dice sí a todo. Pedro es el tipo cristiano que está presente en todos los eventos. Pedro es el tipo cristiano que está en el ensayo de los músicos. Pedro es el tipo cristiano que está en la oración, en los cilicios. Pedro es el tipo cristiano que carga la silla, que arma la tarima, que predique. Pedro es el tipo cristiano que hace de todo, que es un pulpo. ¿Tú me entiendes? Sí. Pedro camina sobre las aguas. Pedro le sana a la suegra. Pedro está en la barca con Jesús y tira la red de un lado y tira la red del otro lado y pesca según la palabra que dice que en tu nombre echaré la red, y cuando echa la red pesca una pesca milagrosa. O sea, Pedro en la Biblia, comparativamente con los otros discípulos, Pedro es más activo que todito, claro, pero no es el más ungido, porque tú tienes que entender eso, que tú seas el más activo, que tú salgas en las redes sociales, que tú salgas por YouTube, no está diciendo necesariamente que el cielo te conoce. ¿Por qué? Porque si tú estudias la Biblia, te das cuenta que hay un grupo de gente que Jesús está hablando y está diciendo, miren, en mi nombre echaron fuera demonios. En tu nombre, Señor, están diciendo ellos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le está diciendo, pero ¿cuándo fue que tú y yo hablamos? Porque como que tu cara no me es parecida, como que yo no te conozco. Sí. ¿Cuándo fue que nos sentamos a charlar? Porque como que no nos conocemos. Aleluya. Entonces me parece diciéndole, pero en tu nombre yo sanaba enfermos, pero es que yo no te conozco, apartado de mí. Entonces no necesariamente hacer estas cosas está diciendo que tenemos a Dios agarrado por la barba. Claro. Hay unas cosas, hay unos pasos que dio Pedro, lamentablemente, el hombre de la unción, el hombre de la prédica, el hombre de los milagros, el hombre que caminó por las aguas, dio 4 pasos, profeta, que lo vamos a tocar ahora, que lo llevaron al fracaso. ¿Por qué? Porque aunque Pedro era un evangelista poderoso, aunque Pedro era un apóstol que miró los mayores milagros, miró cuando Jesús convirtió el agua en vino, miró cuando Jesús multiplicó la comida, miró cuando Jesús se transfiguró delante de él, miró cuántas cosas, pero eso no le sirvió para Pedro no negar a Jesús. Entonces parece que hay un tema del corazón que hay que trabajarlo por encima de los milagros. Hay un tema del corazón que hay que trabajarlo por encima de los mensajes, por encima de lo que yo sé y de lo que me enseñaron, y por encima de lo que yo hago, porque hay gente que hace más de lo que es. Bueno, profeta, Dios mío, en la actualidad hay personas que entienden que el poder predicar y el poder orar independientemente de lo que pase ya es suficiente. Oh my God. Usted me está diciendo que hay un extra o hay que tomar en cuenta otras cosas. Oh my God, my God. Hay gente que hace muchas cosas por el reino, pero no conoce a su rey. Y no se reconoce en el reino de Dios. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo que tiene que ser. Aleluya, porque hacemos más que lo que somos. Entonces esto no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de quién yo pueda ser. Entonces ya en la eternidad se habló de mí y se dijo que yo soy un príncipe, que soy sacerdote, pero sobre todo eso, que soy hijo de Dios. Entonces cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, yo no ando afanado, yo no ando angustiado, yo no ando preocupado por el día de mañana. Yo sé que cada día trae su propio afán, sino que yo me preocupo por andar en el amor, por andar en el gozo del Espíritu, por andar en la paz, por tener el fruto del Espíritu en mi vida. Aleluya. Cuando yo me preocupo por eso, lo demás es añadidura, dice la palabra. Por eso dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Lo que pasa es que le hemos dado más importancia a la añadidura, le hemos dado más importancia a los milagros. Por eso nosotros vemos gente que predica, gente que hace cosas poderosas, pero gente que se siente infeliz, gente que no lo piensa 2 veces para caer en adulterio, no lo piensa 2 veces para caer en fornicación, porque tiene una situación que tiene que trabajar, tiene el carácter, pero está dañado. Mira, hay gente que predica muy bonito, que canta muy bonito, pero uno no es capaz de sentarse a beberse un jugo con ellos. ¿Por qué? Porque necesitan ser trabajados. Y eso pasaba con Pedro. Yo voy a leer la palabra ya para avanzar. Quiero leer la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y quiero leer en el verso 39. Y voy a saltar algunos otros versículos, porque quiero tocar los 4 pasos que dio Pedro para negar a Jesús. Número 1, el verso 39 dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El verso 44 dice: y estando en agonía oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. En el verso 45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza.
Aleluya. El verso 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Mire, la vida del creyente se basa en la oración. La oración es el método que Dios dejó para que el creyente se conectara con el cielo. La oración es la meditación. La oración es el tubo que Dios permite para que el teléfono, para que tú te comuniques con Él. Cuando dejamos de orar, aleluya, cuando dejamos de orar nos comenzamos a debilitar, porque la oración no es solamente transmitir información, sino que la oración trae un paquete. Aparte de la información que tú transmites, tú esperas también recibir la voz de Dios. La oración es una comunicación entre dos entidades, entre dos personalidades, entre la tierra y el cielo. Cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, no solamente Dios te habla, sino que te fortalece, Dios te instruye, Dios te da lo necesario para que tú puedas seguir caminando, para que tú puedas seguir avanzando, para que nada ni nadie te detenga. La oración te fortalece. Por eso, no sé si tú has notado, profeta, que podemos estar muy débiles en la fe. Nuestra fe a veces puede desmayar. A veces podemos decir: vamos a soltar la toalla, y tomamos un tiempo de oración. Y no importa que a veces no digamos nada en la oración, pero tenemos la actitud correcta para orar. Y cuando nos ponemos de rodillas o de pie o acostados, como sea que oremos, aleluya, la oración como que trae una fuerza, como que trae un nuevo ánimo, como que trae un nuevo levantamiento. Y vemos a un Jesús que tenía una costumbre de orar. La gente dice: no, tú no puedes hacer rutina. La oración tiene que ser una rutina. La oración tiene que ser una costumbre. La oración tiene que ser un cada día. ¿Por qué? Porque la oración es la que trae nuestra fortaleza. La oración es la que trae nuestra vida. Nuestra sangre espiritual viene a través de la oración. Así que un cristiano que no ora es un cristiano que se murió. Un cristiano que no ora es un cristiano que va a sucumbir ante las tentaciones de las tinieblas. Por eso, cuando comenzamos a leer el profeta, el verso 39 dice que él acostumbraba a ir al monte de los olivos a orar. Hay gente que decidió un lugar para encontrarse con Dios. Yo aprendí que ese mismo lugar Dios decidió para encontrarse contigo. Aleluya, aleluya. Entonces hay gente que necesita volver al lugar de la intimidad. Hay gente que habla mucho con la gente, pero habla poco con Dios. Hay gente que le dice muchas cosas al otro, de que profeta, de que profecía, que palabra profética, pero no la recibió en el secreto, sino que la aprendió de las redes, la aprendió de alguien que la escuchó. Ya la gente no va al secreto a buscar revelación. La gente le escucha de otro profeta, la gente le escucha de otro predicador, la gente le escucha de otros lugares. ¿Por qué? Porque para recibir, para escuchar la voz de Dios, hay que tener un tiempo de oración. Y no hay otra clave para ser usado por Dios. Oración, oración, oración. Es lo que el Espíritu le decía a Pablo. Pablo decía: orando constantemente con toda oración y súplica. Jesús constantemente le decía a los discípulos: oren para que no entren en tentaciones. Porque como bien decíamos en otro programa, decíamos que hay 4 niveles para poder estar estable espiritualmente. Y uno de esos niveles era ser ofensivo. Había que atacar. La oración es el medio que Dios nos entregó para nosotros poder atacar. Aleluya. Por medio de la oración podemos decretar palabra profética. Por medio de la oración podemos llamar a nuestros hijos a la fe. Por medio de la oración dice: oren por los enfermos y sanarán. Reprendan los demonios y van a... Es la oración, el camino. La oración es el escenario que Dios ha permitido para que los milagros ocurran. Pero si no oramos, no vamos a ver milagros. Si no vamos, no vamos a ver señales. Si no oramos, dice: ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Necesitamos el secreto. Necesitamos no orar tanto en público. Varón, y tú me vas a decir que yo no voy a ir en campaña. Sí, tú puedes orar donde tú quieras. Yo lo que te estoy diciendo es que tú necesitas tener intimidad en lo secreto, porque el Dios de los secretos es que te va a recompensar en público. Aleluya. Eso es así. Es decir, mire un secreto de la oración, profeta. Gloria a Dios. El único reino donde todos tenemos acceso al Rey a través de la oración es este reino. Gloria a Dios. Otros sistemas gubernamentales, el gobierno tiene su engranaje, tiene sus directos. Dios mío. A través de los cuales ni siquiera se puede acceder. Por ejemplo, ¿cómo llego yo ante Luis Abinader para confesarle un problema? ¿Y qué le importa a Abinader un problema que yo tenga? Aleluya. Sin embargo, en este reino, a mi rey le interesa lo que me pasa. Wow. Tan profundamente que cuando yo estoy triste, él se presta a escucharme. Gloria a Dios. El único reino
donde constantemente yo tengo entrada a la presencia de mi rey, es este reino a través de ¿qué? De la oración. Gloria a Dios. Y si bien es cierto, hay unos pasos para llegar a negar a Cristo. Ese primer paso tiene que ser dejar de orar. Dios mío. Wow, este hombre está conectado. Mira, lo primero que le pasó a los discípulos fue dejar la oración. Cuando tú dejas la oración, tú estás dejando de lado lo que Dios quiere decirte. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios se conoce a través de la oración. Porque como yo sé, cómo yo me puedo acercar a un Dios invisible, sino a través de lo que Él mismo proclamó, de lo que Él mismo estableció. Él dijo a través de la oración. Jesús constantemente oraba. Juan el Bautista constantemente oraba. Los profetas constantemente oraban y Dios se les revelaba a través de la oración. Cuando leemos el verso 45, vemos a un Jesús que ha sufrido en la oración. Porque Jesús hablaba con su Padre como cuando tú hablas con tu amigo. Jesús no usaba tantas palabras así extravagantes, sino que él iba en confianza con su Padre. Y de repente hablando con el Padre le dice en agonía: si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba en la víspera de la muerte, estaba casi crucificado, estaba casi traicionado, pero seguía orando. En los momentos más difíciles ora, en los momentos más felices ora, en los momentos cuando no hay salida ora, en los momentos cuando todo está bien ora. Siempre hay que tener un hábito de oración. Cuando vayas en la calle ora, cuando llegues al trabajo ora, en tu casa ora, en la iglesia hay que orar. Mire, usted tiene que vivir en una vida de oración constantemente. El salmista decía: yo dormía, pero mi espíritu velaba. Necesitamos nuestro espíritu a la defensiva en la oración, orando constantemente. Lo primero que le pasó a Pedro y a los apóstoles, ¿sabe cuál fue? Dejaron de orar, se durmieron, tuvieron sueño, descansaron y no siguieron en la oración. Aleluya. ¿Tú sabes por qué, profeta? Hay muchas personas que no se han podido conectar con esa vida disciplinadamente de la oración. Aleluya. Porque entienden que la oración solamente es para pedirle algo a nuestro Señor. Entienden que tienen que orar cuando tienen una inquietud delante de Dios. Dios mío. La oración, ciertamente nosotros, es un medio a través del cual tenemos comunión e intimidad con el Padre. Aleluya. Pero también a través de la oración nosotros establecemos su reino. Eso es así. Es un medio a través del cual nosotros hacemos legislación. Eso es así. Nosotros hacemos el establecimiento del reino de los cielos a través de la oración. Aleluya. Quiere decir, no ores solamente cuando te duele la panza o cuando te duele la barriga. O cuando tenga hambre. Cuando tenga hambre. Ora también para evitar los males que están aconteciendo en nuestra sociedad día a día. Ora por lo que están descarriados. Ora por los que están enfermos. Cuando tú no encuentres por qué orar, no. Siempre habrá algo con que orar. Lo importante es buscar una razón para estar en su presencia. Wow. En otra ocasión vamos a estar hablando de los niveles de la oración. Porque sí, la oración tiene niveles de intercesión, amplio, niveles de guerra espiritual, niveles de establecimiento del reino. La oración es muy amplia, pero en esta ocasión yo quiero enfocar que los discípulos dejaron de lado esa herramienta poderosa que Jesús le dio, que Jesús le enseñó, porque ellos no le pidieron a Jesús. ¿Sabe qué no le pidieron? Que le enseñara a hacer milagros. Ellos no le dijeron a Jesús que lo enseñara a caminar sobre las aguas. Ellos no le dijeron a Jesús que lo enseñara a convertir el agua en vino. Ellos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, porque ellos entendieron, gracias a Dios que lo entendieron que el misterio estaba en la oración, porque ellos veían a Jesús orando. No es como ahora, que ahora se da un discipulado, pero es como una enseñanza en la iglesia. El discipulado de Jesús es un discipulado intensivo. Es que los discípulos caminaban con él, los discípulos vivían con él, comían con él, oraban con él. Ellos veían quizás los ataques que Jesús tenía y veían cómo Jesús lo enfrentaban. Ellos aprendieron de Jesús cómo él hacía las cosas, no como él le decía, sino como él vivía. Él sanaba a los enfermos. Él no le decía que él sanaba. Ellos los veían. Él sanaba a los enfermos. Él reprendía a los demonios. Ellos decían: pero ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos vieron. Entonces, como ellos vieron, dijeron: es que el hombre ora y necesitamos orar. Pero un día estuvieron cansados porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ellos se
se cansaron de orar. Y eso es lo que ha pasado con mucha gente, que se ha detenido, se ha cansado de orar, se paralizó en el camino y creyó que con su propia fuerza podía, pero está vencido, está rendido y está tirado. Necesita volver a la oración, porque la oración es el camino correcto para llegar a la voluntad del Padre. Aleluya. Oye, y lo primero que hicieron fue dejar de lado la oración. Cuando tú sigues leyendo en el verso 47, por ejemplo, dice el título, dice el arresto de Jesús. Jesús, como yo decía ahorita, estaba en el preámbulo de su muerte, estaba en el preámbulo de su traición y en el preámbulo de su arresto. Le pasaban varias cosas a Jesús. Y cuando tú comienzas a leer, te das cuenta que lo primero que pasó fue que ellos se durmieron y dejaron de orar. Lo segundo que pasó es que tú ves a un Pedro en el verso 50, que le corta la oreja al siervo de un principal, de un sacerdote. Pero en el verso 54, aleluya, aleluya, yo lo voy a leer, dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y dice, y Pedro le seguía de lejos. Hay que notar esta característica. Cuando tú dejas de orar, tú comienzas a hacer las cosas según tu manera, según tu forma. No sé si te ha pasado, que creo que sí, porque creo que a todos nos ha pasado, que en algún momento nos hemos descuidado de la palabra, nos hemos descuidado de la oración y comenzamos como a hacer cosas que inconscientemente no hacíamos. Por ejemplo, si usted es un hombre espiritual, usted es un hombre de oración, constantemente usted era un hombre prudente, un hombre medido, un hombre que pensaba las cosas antes de hacerlas. Cuando usted deja de orar, usted se va a dar cuenta que hay cosas que se le van a salir de la mano, actitudes que se te van a salir, cosas que tú vas a decir, pero yo no hacía esto, estos pensamientos no llegaban a mi mente, yo no hablaba de esta forma, porque la oración como que te educa, la oración te consagra, la oración te hace que vivas en el Espíritu. Pero cuando tú comienzas a alejarte de la oración, tú comienzas a hacer lo que Pedro comenzó a hacer, a ver a Jesús de lejos. Y hay gente que está viendo a Jesús de lejos, está hablando de Jesús, está ministrando a Jesús, está declarando sanidad de Jesús, pero está mirando a Jesús de lejos, porque ya está fuera del secreto, salió del nivel de oración, salió del nivel de intimidad. Y necesitamos volver a ese nivel de intimidad, porque en el nivel de la intimidad es el lugar de la victoria, es el lugar de la bendición. Así que usted que está mirando a Jesús de lejos, ¿cómo yo me doy cuenta, varón, que estoy mirando a Jesús de lejos? Tú te das cuenta que estás mirando a Jesús de lejos cuando ya tú estás criticando, cuando ya tú todo lo murmuras, cuando ya tú todo lo contradices. Cuando, escúchame, hay gente así que tú no puedes poner un proyecto porque ellos lo ven mal todo. Tú no puedes decir vamos a evangelizar porque ellos lo ven mal, porque hay que hacerlo a la forma de ellos. Entonces tú tienes que verificar el lugar de la oración, el lugar de intimidad de ese hombre, porque está arruinado. Cuando tú notas la historia de Elías, tú te das cuenta que Elías, cuando está con los profetas de Baal y los profetas de Acera, está en un monte, en el monte Carmelo. Y dice la palabra que en ese monte ellos comenzaron a llamar a su Dios, pero su Dios no vino porque no era un Dios verdadero. Pero cuando Elías le tocó el turno, dice la palabra que lo primero que hizo fue que arregló el altar. Hay altares que están derribados y el fuego no va a descender hasta que tu altar no sea restaurado. Necesitas restaurar el altar, necesitas levantarle adoración, necesitas conectarte con tu Padre, porque la clave está en la oración. Mira, cuando tú lees a John Wesley, a John Hus, cuando tú lees a Luis Urbay, cuando tú lees a María Gulgureter, a Catherine Kulma, tú te das cuenta que la clave de todo era la oración. Así que no me esté hablando de psicología, no me esté hablando de manipulación, que tanto punto para ser victorioso. No, háblame de la oración. ¿Qué tiempo tú pasas en la presencia con tu Padre? ¿Qué tiempo tú pasas en intimidad? Porque el tiempo que tú pases es relativamente el tiempo que va a hablar de tu bendición, que va a hablar de tu altura. Los hombres grandes son los hombres de oración. Los hombres conocidos en el mundo espiritual son los hombres que pasan mucho tiempo de oración. Así que cuando nos alejamos de la oración, comenzamos a ver a Jesús de lejos. Comenzamos a escuchar a un Jesús que hace milagros, pero no lo vemos. Comenzamos a hablar de un Jesús que salva, pero no vemos la salvación. Que da gozo, pero nos sentimos tristes. Que da felicidad, pero estamos amargados. Así que necesitamos volver al lugar de la intimidad. A su nombre sea la gloria. Aleluya.
Lo tercero que pasó con Pedro, si tú lees la historia en el verso 55, lo voy a leer, aleluya, porque quiero que usted reciba esto, usted tiene que recibir esto. Y dice el verso 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Lo próximo que va a pasar cuando tú veas a Jesús de lejos es que tú te vas a rodear de gente que no tiene la asignación del reino. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice en Salmos capítulo 1, verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay gente que la gloria de Dios hace mucho que se mudó de ellos. Hay gente que la gracia se le fue hace mucho de lado, y ellos se están rodeando de otro tipo de gente para ellos sentirse especiales. Eso es lo que pasa con Pedro, profeta. Pedro está sentado con un grupo de gente que son los mismos que lo están acusando, que son los mismos que lo están señalando, pero él siente que ese es su lugar cómodo. Él siente que ese es su lugar de asignación, porque la falta de oración, la falta de intimidad te aleja y te saca la visión. La falta de intimidad hace que pase lo que pasaba con Elí con sus hijos. Elí lo veía cometiendo pecado, violando la sacerdotisa, violando las hijas del pueblo, y Elí, para él era lo mismo una cosa como la otra, aleluya. Pero vemos un Obed-Edom, aleluya, que no era ni siquiera israelita, era edomita, era de otro pueblo, pero lo vemos con la actitud correcta, lo vemos con el carácter correcto, y vemos que la gloria en la casa de él produjo en solo 3 meses una bendición enorme, cosa que en la casa de Elimelech no produjo nada. Entonces necesitamos prestarle atención a eso, porque la bendición de Dios va a venir, pero va a venir sobre la gente correcta. Así es. Wow. Fluye, Así fluye, es. profeta, fluye. Lo que pasa con la oración, profeta, y es que la oración demanda de una constancia. Aleluya. Si tú no eres constante en la oración, si tú eres de la persona que ora por 3 noches y luego dura una semana sin orar, tú no le vas a encontrar la gracia a la oración. Wow. Tú no vas a poder así navegar en los altos niveles de la oración. Dios mío, Padre. Porque es que la oración, cuando es constante y se crea esa disciplina en ti, tú te vuelves que tú no puedes vivir sin orar. Uf. Ya cuando tú alcances esos niveles es que tú comiences a experimentar lo que es la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios se hace frecuente en ti, tú comienzas a sentir literalmente, físicamente, como reacciones sobrenatural a través de la oración. Ya tú no dejas eso. Oh my God. Eso también es adictivo. Eso te envuelve. ¿Me entiendes? Entonces, sí. lo que produce que la gente dejen de orar es que no son constantes y no han formado ese hábito de orar constantemente. Entonces, hay muchos puntos, muchos requisitos. Mira, Obed-Edom fue bendecido por conocer el arca del pacto, que es la representación de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Cuando Obed-Edom encontró el sabor, encontró la gracia de lo que es estar en la presencia de Dios, él dejó de importarle lo que producía la presencia de Dios. Uf. A Obed no le importaba la prosperidad que estaba generando la presencia de Dios en su casa. Porque le dicen, Obed, tu casa está prosperando. Tú estás siendo bendecido, tú y toda tu casa. Y él prefirió estar en la puerta del arca. Dios mío. ¿Sí me entiende? Es lo que produce cuando tú eres constante en la oración. La oración no es para orar un día sí y un día no. No es para orar una hora. No es para orar en la mañana o en la noche, no. La oración es constantemente. La oración es siempre, es un diario vivir. La oración tiene que ser la actividad más constante y más importante de su vida, hermano. Eso es así, wow. Mira, me llegó a la mente, aleluya, el tema de la frecuencia. Estuvimos hablando en una ocasión acerca de eso, la frecuencia y la intensidad. Hay gente que son muy intensa en la oración, pero es un día, no tienen frecuencia. Y el asunto aquí es tener frecuencia, es ser constante. Por eso el apóstol Pablo hablaba de la constancia. Lo que da el éxito no es la intensidad, porque yo un día me puedo desgajar aquí, un día yo me puedo deshuesar orando,
pero al otro día se me olvida lo que yo oré ese día. Entonces yo necesito ser frecuente. Hay gente que aunque no tenga mucha fuerza, pero si son frecuentes, obtienen eso para lo cual se propusieron. Tú te fijas entre la tortuga y la liebre. Tú ves la liebre muy rápida, va corriendo de aquí a allá, quizá pierde el enfoque, pero la tortuga quizá lenta, un paso a la vez, caminando comedidamente, enfocada entre la meta, caminando constantemente, y fácilmente la tortuga, que es más lenta que la liebre, alcanza la victoria. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Usted tiene que ser constante. Necesitamos hacer hábitos. Los que saben dicen que los hábitos se crean durante 21 días. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que batallar con esa falta de prudencia, con esa falta de disciplina que tenemos, que comenzamos una cosa hoy y no la terminamos. Nosotros tenemos que comenzar a disciplinarnos y hacer hábitos de oración. Oro en la mañana, oro al mediodía. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces y que cuando se produjo el edicto de que nadie podía en 30 días orar a su Dios, ese día fue que Daniel se propuso orar más. Y dice que abría la ventana para que la gente supiera que él estaba clamando a su Dios, porque si tú me vas a matar, tú me vas a matar con mi Dios, sea que él me libre o que no me libre, yo voy a seguir orando. Entonces mira, Pedro, lo primero que pasó fue que se alejó de la oración. Lo segundo que le pasa a Pedro es que comienza a mirar a Jesús de lejos, y lo tercero que le pasa a Pedro es que Pedro comienza a juntarse con gente que no tiene su asignación divina. Y este tema de asignación divina, la Biblia dice en Salmos capítulo 2, un abismo llama a otro, porque los iguales se atraen, y una cascada llama a otra a la voz de su abismo, algo así que dice. El asunto es que los iguales se atraen. Cuando tú vas a un lugar, tú te das cuenta que por ejemplo en la iglesia, los músicos se juntan con los músicos, los predicadores con los predicadores, los maestros con los maestros, porque los iguales como que tienen una afinidad y se unen, se atraen. Eso mismo pasa cuando tú vives una vida de oración. Tú no te juntas con el que chimea, tú no te juntas con el que anda murmurando, tú no te juntas con el que no se le importa nada. Tú te juntas con gente de oración, tú te juntas con gente de ministerio, tú te juntas con gente de palabra. ¿Por qué? Porque ese es tu nivel. Entonces cuando tú vas de ese nivel, cuando tú no estás golpeando constantemente, entonces tú te vas a comenzar a rodear de gente que está haciendo lo mismo que tú, que no está golpeando. Y nos rodeamos de gente escarnecedora. Los que saben dicen que tú te pareces a las 5 personas que tú más que constante tú frecuentas. Entonces nos vamos pareciendo al mundo más que a Dios cuando no estamos en intimidad con el Espíritu Santo. Así que yo te invito, amigo, amiga, yo te llamo para que tú vengas al lugar de la intimidad, al nivel de la oración. No sé si tú propusiste un monte para orar, no sé si propusiste tu habitación, si la sala de tu casa, pero ese lugar que tú propusiste, es el lugar que Dios te está esperando cada mañana, cada tarde, cada noche. Dios te está llamando porque Él quiere hablar contigo. Tú eres su hijo, tú eres su hija, y Él necesita tener relación contigo. Él necesita hablar contigo para que tú te parezcas más a Él. Porque si las 5 personas son las que más afectan nuestra vida, cuando pasamos tiempo con Dios nos parecemos a Dios. Así que necesitamos parecernos al Padre. Nosotros hablamos de avivamiento, nosotros hablamos de cosas poderosas, pero sin oración no hay nada de eso. Sin oración no hay victoria, no hay bendición. Necesitamos volver a la oración. Ora en la mañana, ora al mediodía, ora por la tarde, ora en la noche, ora siempre. Que nunca se te olvide ir a la presencia de tu Padre y llamarlo. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Aleluya. Amén. Bueno, le voy a dar un consejo, señores. Gloria a Dios. Hay muchas formas de orar y de dirigirte hacia el Eterno. Por ejemplo, hay momentos que tú tendrás que buscarle como tu Padre. Hay momentos en el que tú tendrás que tomar la postura de un sacerdote en la oración. Hay un momento también que tienes que presentarte como un rey para establecer lo de Dios en el mundo. Y tienes que entender algo. La oración, además de un medio de intimar con el Padre Celestial, también es un medio de servir. La oración es un medio de hacer servicio. Por ejemplo, ese medio ya es una responsabilidad, no es una opción. Usted tiene que tomarlo como un oficio y ir
todos los días delante de Dios a orar por alguien, por algo. Y cuando tú entiendas eso, yo te aseguro que tu vida de oración va a cambiar bastante. Gloria a Dios. Yo quiero orar. Quiero orar por esa gente que ha menguado en la oración. Quiero orar por esa gente que se sienten débiles, gente que teme ir a la oración porque se siente amedrentado. Quiero orar por la gente que oraba pero ya no está orando al mismo nivel, que ya no está tomando esa comunión. Así que yo quiero que tú toques la pantalla y si estás enfermo, tócala también. Quiero orar también por los enfermos. Quiero orar por esa gente que está desanimada, por esa gente que tiene depresión. Reprendemos ese espíritu de las tinieblas en este momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Enviamos una palabra de rompimiento sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y oro para que el Espíritu de Dios te atraiga a Él, te amarre a Él. Nosotros te atamos desde este lugar a la sangre de Cristo, te atamos al nombre de Jesucristo, al altar de adoración, en el nombre poderoso de Jesús. Vuelve al nivel de oración, sube a esa dimensión. Dios te está llamando en esta hora. Declaro que tu nivel de oración aumenta. Declaro que tu nivel de intercesión aumenta. Declaro que tu nivel de guerra espiritual aumenta en este momento, en el nombre de Jesús. Hombre de Dios, mujer de Dios, abre los ojos, Sama. En el nombre de Jesucristo declaramos en esta hora que hay un milagro que viene sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre lo tuyo en este momento. En el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y te declaro hombre y mujer de oración, hombre y mujer de intimidad. Dios te bendiga. Profeta, si quieres decir algo. Aleluya. Amén. Empodérate, levántate. Si estás caído, es la mejor razón que tú tienes para orar. Si estás afligido, si estás triste y si has cometido un pecado, todavía con más razón, ve a la presencia de Dios, porque allí tu vida va a ser restaurada. No dejes de orar, no cometas ese error. Empodérate y verás que todo lo de Dios te va a alcanzar. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde en este día. Fue un honor salir a tu pantalla con esta palabra y sabemos que esta palabra va a ser un antes y un después en tu vida. Dios te guarde. Esto fue la hora de la unción.